Amigas, amigos todos, hoy cuando cumplimos 2 años de gobierno, puedo sostener con hechos y en honor a la verdad que hemos avanzado en nuestro objetivo de transformar a México. Desde antes de asumir el mandato popular de presidente de la República, fuimos elaborando un plan de desarrollo que surgió de muchos años de brega, recorriendo a ras de tierra el territorio nacional, valorando las potencialidades y los vastos recursos naturales, reflexionando sobre los obstáculos para el desarrollo y el bienestar de la población, aquilatando la grandeza cultural de México y recogiendo los sentimientos de la gente en todos los pueblos y regiones del país. Así fue como llegamos a la conclusión de que eran mayores las posibilidades de cambio que las de estancamiento o decadencia, y que hacer realidad la transformación dependía, en primer lugar, en enfrentar el grave problema de la corrupción y de contraponerle la virtud de la honestidad, que es la mayor riqueza de nuestro pueblo. Con esta convicción, desde que tomé posesión del cargo, empezó a llevarse a cabo una política diferente. El primer día, mi esposa y yo nos trasladamos en un automóvil normal a la sede del Poder Legislativo para rendir protesta, sin el aparato del Estado Mayor Presidencial ni la acostumbrada parafernalia de poder. Posteriormente, aquí en Palacio Nacional, atendí a los jefes de Estado e invitados especiales, y en el Zócalo capitalino me dirigí al pueblo para prometerle no mentir, no robar, no traicionar y dar cumplimiento a 100 compromisos básicos. Sabíamos qué cambios debían hacerse y comenzamos la obra de transformación. Se ajustó el marco legal con reformas constitucionales de gran importancia. La corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral se convirtieron en delitos graves. Se creó la Guardia Nacional, se canceló la condonación de impuestos, se garantizó la posibilidad de realizar consultas populares, se aprobó el procedimiento de la revocación del mandato, se eliminó el fuero al presidente para que pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro mexicano, entre otras modificaciones al marco legal. De inmediato comenzamos a combatir la corrupción y a poner en práctica una política de austeridad republicana. Hemos ahorrado en 2 años 1.300.000 millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen. La austeridad y la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados. Ya es realidad la pensión universal para los adultos mayores,
el apoyo a niñas y niños con discapacidad, la entrega de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos, programas que, por cierto, ya se elevaron a rango constitucional y están establecidos como derechos de observación obligatoria para quien esté en el gobierno. Además de estas acciones, desde el principio emprendimos el apoyo al campo. Se ayudó de manera directa con recursos económicos a productores y pescadores. Se restablecieron los precios de garantía. Se están sembrando árboles frutales y maderables en 1 millón de hectáreas. Se entregan fertilizantes a todos los productores de Guerrero. Más de 1.500.000 jóvenes han trabajado como aprendices con una percepción de un salario mínimo. No hemos dejado de pagar a médicos, enfermeras, soldados, marinos y otros servidores públicos. En 2 años ha aumentado el salario mínimo en 30% en términos reales, como no sucedió en los últimos 36 años del periodo neoliberal ni en épocas anteriores. Se canceló la mal llamada reforma educativa. 51,000 comités escolares formados por maestros, alumnos, madres y padres de familia ya reciben de manera directa el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas. No han faltado los libros de texto para el nivel básico y educación media superior y se trabaja en mejorar sus contenidos. Están terminadas o en proceso 140 universidades públicas. Hemos aumentado en 7,200 las becas de posgrado e investigadores para llegar a un total de 123,000 y recientemente se amplió al doble el número de médicos que recibirán una beca para cursar una especialidad en el país o en el extranjero. 46,783 comunidades ya cuentan con conexión a Internet. El año próximo serán 122,000 y en 2022 la red cubrirá todo el territorio nacional. Sigue en expansión el Banco del Bienestar, para el cual se han construido hasta ahora 362 sucursales. Hay 400 más en proceso y en los próximos 2 años tendrá cobertura hasta en las regiones más apartadas del país, con 2,700 nuevas sucursales. En materia de promoción cultural, hemos publicado 46 títulos de grandes autores con 1,840,000 ejemplares gratuitos o a precios módicos. Están en construcción los parques culturales y ecológicos del Bosque de Chapultepec y del Lago de Texcoco. En estos 2 años tomamos decisiones trascendentes. Por mandato popular cancelamos el proyecto del aeropuerto de Texcoco y estamos construyendo el aeropuerto civil y militar General Felipe Ángeles, que nos permitirá ahorrar 220,000 millones de pesos y que será inaugurado el 21 de marzo del 2022. Se inició la obra del Tren Maya, así como el corredor industrial y portuario del Istmo de Tehuantepec. Se estableció la política de apoyo a la frontera norte con disminución de impuestos, reducción al precio de los combustibles y aumento al doble del salario mínimo. Lo mismo se aplicará desde enero próximo en la frontera sur en cuanto a estímulos fiscales. Por ejemplo, Chetumal volverá a ser zona franca. Avanzamos en el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas a las que la corrupción y la embestida privatizadora pusieron al borde de la desaparición. En 2023 dejaremos de importar gasolinas porque lograremos la autosuficiencia con la entrada en operación de la nueva refinería de Dos Bocas y la modernización de las 6 refinerías existentes. Reitero
que hemos cumplido el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles y la energía eléctrica. Y agrego un dato: la gasolina ahora es más barata que cuando empezamos a gobernar. Mucho habíamos avanzado en las decisiones y las acciones para transformar a México cuando en marzo de este año llegó al país la pandemia del nuevo coronavirus, que además de sufrimiento por la pérdida de miles de vidas, nos obligó, como a casi todos los otros países, a tomar medidas de mitigación que paralizaron la economía, afectaron las actividades productivas e incidieron en un incremento del desempleo tanto en el sector formal como en el informal en todo el territorio nacional. Pero en vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad por el bien del pueblo y de nuestra nación. En cuanto a las acciones para combatir la pandemia, informo que a pesar de heredar un sistema de salud en ruinas, minado por la corrupción, logramos terminar de construir 130 hospitales y reconvertimos 971 para atender pacientes con COVID-19. Se han instalado 32.203 camas generales y 10.735 con ventiladores. Se capacitó a 193.645 médicos generales. Se compraron equipos, se contrató a 71,000 trabajadores de la salud y gracias al apoyo del pueblo, de las enfermeras y de los médicos que han puesto en riesgo hasta sus vidas, y a los directivos encargados de conducir toda esta estrategia, no nos hemos visto rebasados. Hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria y hemos salvado miles de vidas. No podría dejar de mencionar la solidaridad, el humanismo demostrado por fundaciones de empresas y hospitales privados que desde los primeros días de la pandemia nos están apoyando para atender a enfermos de COVID y de otros padecimientos. Asimismo, hemos establecido relaciones con farmacéuticas y gobiernos internacionales para obtener y aplicar lo más pronto posible la vacuna contra el COVID. No obstante, por desgracia, esta terrible enfermedad ha causado la muerte de más de 100,000 personas, a quienes recordaremos siempre con afecto y cariño, y nunca dejaremos de expresar nuestras condolencias y solidaridad para con sus familiares y los amigos. Enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra los contagios. Nos ha resultado muy útil desechar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba, como se hizo cuando el FOA-PROA. Ahora es diferente. Gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción, no tuvimos que recurrir a nuevos préstamos y todos los recursos liberados se destinan de manera directa, sin intermediarios, a la base de la pirámide social, para que de allí suban a los estratos superiores. Es decir, se le da preferencia a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Por eso se adelantaron los pagos en pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad. Se mantuvo la entrega de becas educativas
y el apoyo a agricultores y pescadores. Se amplió el programa de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal de la economía. En 8 meses se otorgaron 2.750.000 créditos para actividades productivas y vivienda. En fin, se fortaleció el ingreso de las mayorías y con ello no solo se facilitó la subsistencia de los más afectados, sino que se evitó una caída del consumo de alimentos y de otros bienes de primera necesidad, lo que habría tenido efectos desastrosos adicionales para el resto de la economía. Esta estrategia coincidió con el aumento del 10% de las remesas enviadas de Estados Unidos por nuestros paisanos migrantes a sus familiares. Este año, a pesar de la pandemia, esos envíos de dinero llegarán a la suma récord de 40.000 millones de dólares, lo cual beneficiará a 10 millones de familias que están recibiendo en promedio $350 mensuales. Esta muestra de fraternidad, de heroísmo por parte de nuestros connacionales en el extranjero puede calificarse como una especie de milagro social que fortalece nuestra creencia en la extraordinaria fraternidad del pueblo de México. Allá o acá, siempre nuestro pueblo solidario. Prueba de que no ha disminuido el consumo es que de enero a noviembre de este año las tiendas de autoservicio vendieron 8% más que el año pasado. Expongo también que se está cumpliendo el pronóstico que hicimos en el sentido de que la crisis tendría un comportamiento en forma de V, caeríamos hasta el fondo, como ocurrió en abril, pero saldríamos del hoyo, como de hecho ha venido sucediendo. La economía empieza a crecer y del 1.117.584 empleos formales perdidos ya se han recuperado 555.600. Pienso que en marzo lograremos alcanzar de nuevo los 20.613.536 puestos de trabajo que tenía registrados el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la pandemia. Otros datos favorables. A pesar de la crisis sanitaria, en los 2 años que llevamos en el gobierno, nuestra moneda no se ha depreciado y los ingresos de la hacienda pública han disminuido muy poco, 3% con relación al año pasado. También hemos avanzado en la solución al grave problema de la inseguridad y la violencia que nos dejaron los gobiernos anteriores. En esta materia, la prioridad ha sido atender las causas que llevaron a la descomposición social, con la premisa de que la paz es fruto de la justicia. En mi gobierno, la autoridad no se asocia con la delincuencia. No hay impunidad para nadie y aunque todavía falta mucho para pacificar al país, sostenemos con hechos que se revirtió la tendencia al alza en la mayoría de los delitos que se cometían. Según datos del INEGI, el año pasado hubo menos homicidios que en 2018 e informo que en los 11 meses de este año, en comparación con el mismo periodo del 2018, los delitos del fuero federal se han reducido en 30% y en general, de 11 delitos de alto impacto del fuero común, 8 han presentado una disminución considerable. Por ejemplo, el robo a casa habitación se ha reducido en 23%, el robo a transeúnte
en 30%, el robo en el transporte público colectivo en 42%, el robo en transporte público individual 8%, el robo de vehículo 35% menos, el robo a transportistas 26%, el robo a negocios 15% y el secuestro ha bajado 29%. Las únicas excepciones han sido el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión, que han aumentado en 3.8%, 8.9% y 21% respectivamente. En el combate a las organizaciones delictivas se respetan los derechos humanos. Las fuerzas federales no cometen masacres ni se remata a los heridos. Por ejemplo, en 2011 y 2012, en plena guerra contra el narcotráfico, en enfrentamientos con militares y marinos, hubo 1.750 civiles heridos y detenidos, pero 2.459 fallecidos en esos enfrentamientos, es decir, un índice de letalidad de 709 personas más que perdieron la vida. En cambio, en los 2 años que llevamos en el gobierno, 631 personas han sido heridas y detenidas, pero solo han muerto en esos enfrentamientos 507. O sea, el índice de letalidad es de 124 fallecidos menos. En otras palabras, a diferencia de antes, la proporción de muertos es inferior a la de heridos y detenidos. Se demuestra así que nos mueve una convicción de justicia, no de exterminio, y que en el restablecimiento de la seguridad priorizamos el respeto a la vida. En fin, a pesar de los vicios, el caos y la gravedad del problema que heredamos, con la nueva política de seguridad pública hemos ido avanzando para conseguir la paz. En la última encuesta del INEGI sobre percepción de inseguridad de los ciudadanos, se reportó la cifra más baja en 5 años. Aclaro que todo lo realizado en esta materia es fruto del trabajo perseverante y coordinado de las secretarías y organismos que integran el Gabinete de Seguridad y Protección Ciudadana. La Guardia Nacional ha resultado de gran apoyo. A pesar de su reciente fundación, ya es una corporación profesional, disciplinada, con 98,000 elementos que permanecen desplegados en 176 coordinaciones regionales del país, en los 32 estados de la República. El próximo año tendremos presencia en 266 coordinaciones territoriales con 150,000 policías, oficiales y mandos. Además, ya se han terminado 87 cuarteles, están en proceso de construcción 85 más y en 2021, el año próximo, habremos terminado de construir todas las instalaciones de la Guardia Nacional en el país. Reconozco y agradezco el respaldo incondicional de los soldados y marinos de México, que nos han apoyado en labores de seguridad pública, porque ahora lo permite la Constitución. Nos han ayudado en la protección de instituciones estratégicas, en la noble aplicación de los planes Marina y DN3, en auxilio a la población afectada por sismos, inundaciones, ahora con la pandemia y otras calamidades. En nuestro gobierno
Los institutos armados están entregados, además, a la ejecución de obras en beneficio de nuestro pueblo. Dragan ríos, limpian playas, construyen canales, aeropuertos, sucursales del Banco del Bienestar, administran puertos, vigilan aduanas y cultivan en viveros millones de árboles para sembrar parcelas comunales, ejidales y pequeñas propiedades. En fin, las Fuerzas Armadas están inaugurando una etapa nueva en su función de servicio a México. Mi reconocimiento en particular al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, y al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. Amigas y amigos, de 100 compromisos presentados hace 2 años en el Zócalo, hemos cumplido 97. Solo están pendientes o en proceso 3: descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. En eso estamos. Pero también hemos hecho muchas otras cosas que no están incluidas en ese listado de compromisos. Por ejemplo, terminamos el tren suburbano de Guadalajara y continuamos con el tren de Toluca a la Ciudad de México. Rehabilitamos los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, de Chetumal y el aeropuerto capitalino. Hemos invertido 28,000 millones de pesos en el mantenimiento de 40,000 kilómetros de carreteras del país, logrando que del 35% que estaba en mal estado, solo nos falte reparar el 15%. Se está limpiando de corrupción con agua, Capufe, el Instituto Nacional de Migración, las aduanas, las administraciones portuarias integrales, las API, y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Las Islas Marías dejaron de ser penal y se convirtieron en el Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua José Revueltas. No hemos otorgado ninguna concesión minera. Se implementó el Programa Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas por la Violencia. Se reinstaló a todos los maestros despedidos por la imposición de la llamada reforma educativa y se están reparando daños cometidos a personas o familiares afectados por la corrupción neoliberal o por la violencia de Estado, como los casos de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, o Pasta de Conchos en Coahuila. Se mantiene el programa de protección a periodistas, se creó el Instituto para devolver al pueblo lo robado, se rifó el avión presidencial y se entregaron 100 premios de 20 millones a particulares, escuelas y hospitales. Se ayuda a los damnificados por inundaciones. El gabinete está integrado en un 50% por mujeres y por primera vez en la historia una mujer, la licenciada Olga Sánchez Cordero, se desempeña como secretaria de Gobernación y Rosa Isela Rodríguez Velázquez está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hemos realizado 504 conferencias de prensa de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. He visitado como presidente todos los estados del país, unos 4 veces y otros hasta en 26 ocasiones. Entró en vigor el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Se aprobó la nueva ley laboral para garantizar el voto directo y la democratización de los sindicatos. No hemos tenido ningún conflicto
con el Magisterio Nacional. Se han basificado a 300,000 trabajadores de la educación. Se han entregado puntualmente las participaciones federales y los recursos del presupuesto que por ley corresponden a estados y municipios. La independencia del Poder Legislativo, Judicial y de la Fiscalía General de la República es una realidad. No se fabrican delitos ni se espía a opositores. La inflación está controlada. No existe escasez de alimentos, materias primas o combustibles. Funciona normalmente el sistema financiero. Solo han habido 18 huelgas de trabajadores. Las manifestaciones de protesta se han garantizado y se han reducido al mínimo. Los créditos del Infonavit y del Foviste se entregan de manera directa a los trabajadores y no hay desalojos por causas o deudas contraídas con estos organismos. Ofrecimos asilo al expresidente Evo Morales y a sus colaboradores. No tenemos conflicto con ningún gobierno en el mundo. No se han violado los derechos humanos de migrantes. Se permitió la entrada a organismos internacionales para vigilar nuestro país sobre el cumplimiento de los derechos humanos. No ha habido apagones ni falta de agua. Se resolvió el problema del desabasto de gasolina que se originó por el combate al robo de combustible y se adquirieron 612 pipas o carros tanques que opera la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay información permanente sobre quién es quién en los precios. Se inauguró el túnel emisor Oriente para evitar inundaciones en el Valle de México. Nuestro país fue electo casi por unanimidad para integrar el Consejo de Seguridad de la ONU. De igual manera, se aprobó la resolución que presentamos en esa organización para garantizar la equidad en el comercio de medicinas y vacunas. Se estableció el sistema de educación por Internet, radio y televisión. Se montaron 1,530 exposiciones artísticas y arqueológicas en México y en el extranjero. Se celebraron los actos cívicos del grito y el desfile de independencia, así como la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. 925 deportistas y entrenadores de alto rendimiento han recibido de manera directa apoyos para su preparación por un monto global de 500 millones de pesos. También se está preparando la conmemoración para el año próximo, 2021, de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, los 500 de la invasión extranjera y la toma militar de la actual Ciudad de México y los 200 años de la independencia nacional. Como alternativa al Producto Interno Bruto, se está elaborando el índice de bienestar. Se lleva a cabo el proyecto Agua Saludable para la Laguna de Coahuila y Durango. Se ha consolidado el Servicio de Protección Federal para prestar seguridad a las secretarías y organismos de la Administración Pública Federal. Ha iniciado el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, Quintana Roo. Se están creando escuelas para la formación de deportistas y maestros de educación física. Se aplica un nuevo etiquetado en alimentos para evitar el consumo de productos chatarra. Se incorporó a la enseñanza pública la nueva materia Vida Saludable y se instaló una comisión para impulsar el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui del Estado de Sonora, entre otras acciones. Pero lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación.
a 2 años de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Repito, sentar las bases para la transformación de México. ¿En qué consiste el sentar las bases para transformar a México? Consiste en que ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes electorales desde el Poder Federal. El gobierno ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. Se gobierna con austeridad, se gobierna también con autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. En la práctica no hay fueros ni privilegios, se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres, se protege la naturaleza, se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo, se fortalecen valores morales, culturales y espirituales, se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México. México, nuestro gran país, es una nación libre y soberana, respetada y respetable para el resto del mundo. Se lucha por la paz y nos encaminamos a vivir en una república justa, libre, democrática, soberana y fraterna. Es un timbre de orgullo el que, a pesar de la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia y con todo el sufrimiento causado, no dejamos de trabajar para consumar la cuarta transformación de la vida pública de México. Y es evidente que si avanzamos y resistimos es porque nos decidimos a enfrentar, en primer término, la peste de la corrupción que tanto daño ha causado a México y a su pueblo. Esto lo ha sabido el pueblo, lo ha sabido la gente desde hace mucho tiempo, pero es ahora que se comprende mejor y se siente como una realidad, porque el dinero que antes se robaban ahora llega a los de abajo, a los olvidados, a los vecinos, a los marginados de nuestro país. Puedo afirmar a este respecto que el 70% de los hogares de México recibe cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional, y que el resto, el 30% de los mexicanos con mejores condiciones económicas y de trabajo, tampoco los hemos dejado en el desamparo. Ellos obtienen la satisfacción de tener condiciones para seguir progresando y vivir en paz, sin miedos ni temores, con la dicha enorme que produce a cualquier ser humano de buenos sentimientos el llevar a la práctica el principio fundamental del amor al prójimo y el servicio a los semejantes. Amigas y amigos, no todo es perfecto, ni aspiramos al pensamiento único ni al consenso. Estamos conscientes de que existe oposición a nuestro gobierno y eso es legítimo y normal en una auténtica democracia. Máxime cuando se está llevando a cabo una transformación profunda
impulsada por nuevas ideas liberales que buscan acabar con privilegios de minorías conservadoras acostumbradas a medrar al amparo del poder económico o del poder político. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno. En la última encuesta, porque yo tengo otro dato, el 71% de los mexicanos, 71% de los ciudadanos mexicanos desean que sigamos gobernando, y con eso tenemos. Eso es lo fundamental, el apoyo de la mayoría del pueblo. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Amigas y amigos, gracias por su confianza. A los que están aquí presentes, muchas gracias de todo corazón. A los que nos están viendo, escuchando por radio, por televisión, por las redes, muchas gracias. Amor con amor se paga. No les he fallado y no les fallaré. Sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Es que ha concluido. Se rendirán los honores al presidente. En este caso, su informe cortito, breve, sustancioso de lo que, pues, realmente los que hemos estado siguiéndolo a través de las redes sociales, de su conferencia matutina, todos los días, nos damos cuenta que, pues, simple y sencillamente está haciendo un balance puntual de lo que nos ha venido informando todos los días a través de las redes sociales. Y bueno, lo más interesante aquí es que hay tres elementos que hay que destacar siempre en el desarrollo de un país: lo económico, lo político y lo social. ¿Qué podemos decir de su informe en términos de lo económico? Podemos decir que está sentando las bases de forma distinta de lo que habíamos venido manejando, pero que de alguna manera corresponde a algo que debe ser la justa distribución de la riqueza. Por eso se pondera tanto a la presencia de los pobres o los desposeídos o lo que menos tienen, para poder desarrollar un equilibrio justo, es decir, que tengan cuando menos la posibilidad de aspirar a una mejor vida y no de seguir siendo precisamente los avasallados, los que están hacia abajo. Y por eso se habla desde el apoyo a los adultos mayores, desde a la gente discapacitada, que son las personas, vamos a decir, que más poco sustentables, por decirlo de alguna manera, que se pueden manejar por sí solos, ¿no? En cambio, hay otras personas que necesitan el apoyo, como los jóvenes que adquieren una carrera, que están o que la tuvieron que interrumpir, etcétera, o los jóvenes que no tienen otras alternativas que dedicarse a cuestiones de otra naturaleza, o a lo que les venga encima, apoyarlos para que puedan aprender un oficio, puedan participar, o cuando menos se apoyen en lo que viene siendo las becas para poder seguir estudiando. También estamos hablando de la posibilidad de apoyar a los pequeños y medianos negocios. Bueno, pero eso es en el ámbito de lo económico. Buscar la manera de que la gente tenga acceso al desarrollo económico, es una manera de apoyar a esa gente. Pero por otro lado, se habla del apoyo básicamente al motor económico de este país, que se ha menospreciado en mucho, que son las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas, que, como se ha dicho en repetidas ocasiones, son en realidad los motores económicos que han movido este país. Y se ha ido metiendo en cintura al ámbito de los grandes empresarios que no pagaban impuestos y que además eran los que finalmente siempre estaban siendo beneficiarios de los apoyos. O sea, el dinero de toda esa gente iba a parar a manos de los empresarios.
ellos no aportaban prácticamente nada a la economía. No lo dice de esta manera, pero aquí se lo estamos diciendo de una manera más o menos reducida, ¿no? En este sentido, pero además, cómo se ha fortalecido con base en la ley, con base en los elementos jurídicos en la mano para poder llevar adelante la obligatoriedad del cumplimiento en el ámbito del desarrollo económico. Cierto es que estamos en una situación grave y complicada ante esta situación de la pandemia que viene a determinar mucho el desarrollo económico, y no solo de este país, sino de todos lados, de todo el mundo. Se ha visto impactado por esta situación. Hay países poderosos que están ahorita sí con serios problemas ante la situación de una enfermedad, de una pandemia, como es el caso del COVID-19. Ya se dijo aquí, se mencionó como un elemento, vamos a decir, de salud pública, pero que esto impacta lo económico, lo político y lo social, como hemos visto aquí en México. Bueno, pues es por un lado, hacia grandes rasgos, se han conseguido manejar un equilibrio en el ámbito de los energéticos, concretamente la gasolina. Se ha buscado precisamente equilibrios en cuanto a la igualdad, de que todos deben de ser iguales ante la ley y pagar iguales ante la ley, ¿no? De acuerdo a las características. En este caso se ha concebido pues un tratado de libre comercio en América del Norte de manera distinta, que curiosamente no se mencionó en esta ocasión, pero que de alguna forma permite el flujo de inversiones de un lado hacia otro, pero también una cierta igualdad que se está buscando ante el mercado mundial, y sobre todo jugando en las ligas mayores. En el caso específico, cuando refiere su participación en el grupo de los 20, o ha referido en algunas otras ocasiones esta situación, pues México ha impactado a través de López Obrador con las propuestas de este señor, que ha sido muy claro en cuanto a pedir que se les apoye a los países que menos tienen y demás. Bueno, eso es en el ámbito económico. En el ámbito social podemos decir que se trata, con esto que les acabo de decir, del apoyo para el desarrollo económico de las personas que menos tienen, o cuando menos buscando la manera de un reparto más equitativo de la riqueza, porque el bienestar de un país va en función del reparto social a la riqueza. ¿Qué es esto del reparto social de la riqueza? Que Andrés Manuel López Obrador no lo llama así, pero que recurrentemente está comentando, es precisamente el hecho de que la riqueza sea más repartible entre todos para que tengan un nivel de bienestar adecuado. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú le preguntas a una persona que si cuánto gana, te menciona el valor de su trabajo en el año, y te dice, no, pues gano, por decir algo, no sé, por decir una cantidad, $50,000 anuales, ¿no? Ese es lo que él gana en todo un año. Usted puede dividirlo precisamente cuánto es por meses, o por quincenas, o por semanas, o lo quiere como quiera manejarlo, pero entonces ese es un salario. Entonces ahí se sabrá si ese salario es adecuado o no. En este caso en México es la misma situación. Acá se habla de un salario, habitualmente un salario mínimo, que es el salario a la semana, ¿no? Bueno, entonces en este sentido es como cuando hablamos del reparto social de la riqueza, estamos hablando de que toda la gente tenga un mínimo de acceso al recurso económico, para que pueda tener un mínimo de bienestar social, un mínimo de bienestar en base al ámbito económico. Por eso se llama reparto social de la riqueza. Y aquí, lamentablemente, en México, a diferencia de otros países, el que es dueño de una corporación es dueño de todos, y eso es muy grave porque no permite que haya personas en las distintas, vamos a decir, zonas de la República que puedan tener una concesión. Entonces eso ha evitado que el reparto mayoritario de las grandes empresas se diluya en una gran cantidad y permita bienestar. A eso se refiere esta parte, y de alguna forma Andrés Manuel López Obrador en este tipo de cosas nos está hablando de esa urgente necesidad de que esto ocurra. Bueno, así está la cosa en esta situación, y bueno, es nada más para que nosotros podamos en este caso poder avanzar en
en nuestro trabajo de informar a todos ustedes. Esa es la situación, ¿no? Un saludo pues a todos y qué bueno que están aquí con nosotros y les enviamos un saludo. Pero vamos a retomar esta parte. No lo dice el presidente, pero lo está dando a entender de manera recurrente con el propósito, insisto, de que la gente entienda que es necesario que el dinero que hay en el país empiece a circular, porque acuérdense que hay una situación muy importante que tampoco él dice, y es muy importante, es que le das dinero a las mayorías y ese dinero se empieza a mover, y ese dinero sí beneficia a las mayorías. Recordemos qué sucedía en tiempos priistas, los que les hayan recordado en tiempos pasados del PRI, es como cuando había campañas que eran millonarias, que duraban 6 meses, ¿no? Mucha gente abandonaba su trabajo, no abandonaba, por decir así, pedía permiso de su trabajo hasta por 6 meses y se iba a trabajar a la campaña, porque había muchísimo dinero y parecía que el Estado florecía en ese momento. Entonces cuando entraba el presidente, pues haga de cuenta que todo el mundo estaba feliz, o sea, porque había mucho circulante y entonces había bienestar para todos, pero aunque fuera falso, finalmente se sentía esa parte, ¿no? Hoy, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, estamos viendo que ese dinero a las bases ha permitido que la economía no se nos caiga, sino que esté más o menos funcionando, muy a pesar del grave problema que representa en este caso la pandemia, y es algo que en el fondo el presidente de la República nos está diciendo en esta ocasión. Y bueno, en el ámbito político, damas y caballeros, es uno de los lados más flacos y más caóticos. Digamos, el lado económico, por mucho que le han tirado pedradas y más pedradas, incluso de las calificadoras internacionales que se han equivocado espantosamente y que nadie les ha cobrado una factura, que ya debieran de pagar factura, JP Morgan, todas las calificadoras, incluso el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la OCDE y todas esas, sobre el Banco Interamericano de Desarrollo y todas esas cosas que han venido informando, orientando la economía, y que se han equivocado espantosamente y que los países se han quedado con las deudas de sus errores, ¿sí? A la postre nadie les está ajustando las cuentas, y en esta ocasión estamos viendo cómo se han equivocado espantosa y horriblemente. Esa es la situación en el ámbito económico, pero esto ha sido aprovechado en el ámbito político. En el ámbito político, damas y caballeros, es algo de lo más descarnado, de lo más infame y de lo más poco congruente. Tenemos una oposición, ¿sí?, que más bien dice que, más que decir que es una oposición, vamos a decir que parece que son oponentes, porque se oponen a todo y no proponen absolutamente nada. Ese es el grave riesgo de esta situación, porque no tenemos una clase política madura, mayor de edad, con capacidad, con conocimiento. ¿Qué quiere ser un político? Un político debe ser una persona con sentido de servicio público, una persona que se quiere dedicar a hacer el mayor bien por su comunidad, por su municipio, por su estado, por su nación. Una persona que tiene un propósito en la vida, que es el de servir a los demás. También debe ser una persona amable, agradable, que le gusta precisamente tratar a los demás para obtener sus propuestas y tener a la gente contenta. Eso, además, una persona que tiene un proyecto personal de servicio público, que debe tener un proyecto de estado, de municipio, un proyecto de estado, proyecto de estado como entidad federativa, y un proyecto de nación. Esos son los detalles que debe tener un político. Si no los tiene, es un político que no sirve, no tiene nada que hacer allí. Debe de buscar la manera de ponerse a estudiar y de trabajar en función de esto. Y lo malo es que tenemos una oposición que ni estudia, ni se prepara, ni nada. Ellos creen que pertenecer a un partido político es una especie de gavilla que va a buscar la manera de lavarle el coco a la gente para asaltar el erario y robárselo, o considerarlo como que es parte suya y meter a todos sus amigotes y sacar el mejor provecho. Es decir,
el único propósito que ellos tienen es robar, saquear, engañar, vilipendiar y sobre todo hacerse millonarios de la noche a la mañana. Ese es el propósito de los políticos. Eso no funciona. Si no, vean ustedes en los últimos tiempos estos grupos que se han organizado. Bueno, esa es la situación más descarnada, porque la oposición o los oponentes no han sabido ser opositores, van en contra, están deseando todos los días que le vaya mal al país, han incluso buscado la manera de que se dé un golpe de estado, incluso de que se llegue al asesinato, incluso están pensando en ser terroristas, porque lo son terroristas de la palabra, de las acciones y todo lo demás. Eso no lo dijo el presidente, pero deja entrever lo que se está haciendo y lo que no se debe hacer. Esa es la triste realidad de este proceso. Entonces tenemos una política descarnada, una política poco profesional, una política que da vergüenza, una política que en pocas palabras no es política, es simple y sencillamente un asalto a la categoría de personas, una ofensa a la inteligencia permanente, es decir, nada que valga la pena tomarlos en serio, porque no es para tomarse en serio las barrabasadas que a veces espetan estas gentes, ¿no? O sea, son groseros, son criminales, son aviesos, son tordos, bueno, lo que usted quiera, pero menos políticos, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un presidente de la República que es todo lo contrario, lo que debiera ser un político serio, responsable, apegado a derecho, respetuoso de los demás, no lo hacen enojar, tiene un proyecto de nación. Tiene un proyecto muy claro de nación, lo está aplicando, lo pueden acusar de lo que sea, y la verdad sea dicha, esto me hace recordar los comentarios de algunas personas que digo, pobrecitos, cómo es que suelen decir ese tipo de cosas. Les debería dar pena a algunos políticos decir lo que han dicho, ¿no? En cuanto a la política, en cuanto al propio Andrés Manuel López Obrador, etcétera. Bueno, aquí podemos destacar, está trabajando arduamente Andrés Manuel López Obrador en lo que él ha establecido como su proyecto de nación. Creo que aún a pesar de tantos conflictos, de todos los golpeteos, de todos los días, él sigue arando precisamente en favor del país, y creo que cuando menos está haciendo mucho mejor papel que todos los últimos presidentes de los últimos años juntos, desde López Portillo hasta la actualidad. Yo creo que si ponemos las cosas buenas que se han hecho, López Obrador ha hecho con mucho algunas cosas importantes, verdaderamente importantes, y que muchas veces, como sucedió con Luis Echeverría, no se van a entender hasta muchos años después. Qué lástima, por ejemplo, que a Luis Echeverría poco justicia le ha hecho la historia en cuanto a muchas cosas que hizo, y esto es lo que va a sucederle mucho a Andrés Manuel López Obrador. Este es su segundo informe de gobierno, faltan, es su primer tercio, faltan otros 2 tercios, a ver qué pasa más adelante, y vamos a poder ver que puede impactar más en la sociedad, si es posible que la sociedad no se deje impactar, sino participe directamente, como en todo ejercicio gubernamental. Si la sociedad se ausenta, los ganones nos comen el mandado, así de fácil y de sencillo. Bueno, ahí se los dejo para que ustedes consideren esa parte, y esta es nuestra visión de lo que se ha dicho aquí. Obviamente se habló de datos, cifras, nombres y ubicaciones en este caso. Cabe destacar que una de las cosas importantes que se le ha criticado es el caso concretamente de la presencia de las Fuerzas Armadas. Pero dígame usted, ¿qué haría si no tiene confianza en todas las otras instituciones? Es en serio, ¿qué haría usted? ¿Está usted seguro que no confiaría en 2 militares que si algo tienen es que te juran lealtad, de la Marina y del Ejército Mexicano? O sea, de la Fuerza Aérea, digo, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que él escogió, que él puso por justos, honestos y sobre todo anticorruptibles, como él dice, o va a confiar en algunos cuates que están allí de membrete, que están dando
palos de ciego en muchos de ellos y que son verdaderamente infames en cuanto a su visión allí y que están dentro del gobierno por alguna razón. Entonces, ¿qué haría usted? Pues te vas con la gente en la que puedes confiar y la gente que tiene la fuerza para hacer muchas cosas. Y en este caso, discúlpeme, no soy promilitarista, pero aquí precisamente creo que la Marina y el Ejército, o sea, la Sedena, se han mostrado precisamente como los grandes pilares que tiene Andrés Manuel López Obrador para el desarrollo de su proyecto. Si no, vean ustedes dónde ha participado el Ejército y la Marina precisamente construyendo algunas cosas. Lo que está haciendo la Marina en los puertos es impresionante. Lo que está haciendo el Ejército, no solo como ejército en el ámbito de la seguridad, sino en el ámbito de la construcción, como por ejemplo el aeropuerto Felipe Ángeles, como por ejemplo el Tren Maya, como por ejemplo la misma refinería Dos Bocas, o el corredor transísmico, ¿no? Entonces está metido el ejército, los ingenieros militares, y todo este tipo de situaciones no se pudieran hacer. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada, por más que se quiera meter, la verdad que es cara y mala, y la inmensa mayoría ha mostrado ser altamente corrupta. Entonces estamos batallando con esa situación en términos reales. Entonces ahorita, por ejemplo, con lo de las vacunas, usted podrá decir lo que quiera, pero lo que están haciendo algunas empresas es querer ganarle al gobierno para que no sea el gobierno quien cobre, para cobrar ellos y venderlas a precio de oro. Eso también es cierto. Y bueno, ahí está mucha de la información que se puede desprender aquí. Hay muchísimas lecturas. La pregunta es, ¿cuál es su lectura, no? Bueno, damas y caballeros, yo creo que hay muchas cosas que comentar sobre este segundo informe, pero no es algo que Andrés Manuel López Obrador no haya diseñado y establecido y nos haya dicho hacia dónde va. La situación es, y la grandeza de este señor ha sido precisamente cómo lograr capotear que no lo desvíen. Y yo les pregunto a los señores de los partidos políticos disque de oposición, que realmente no son de oposición, porque para ser un partido opositor o ser opositor debes de tener una cierta categoría y no nada más ser un oponente irracional, tosudo e ignorante. ¿Por qué? ¿Han ustedes escuchado los conceptos de la mayoría de los oponentes? No han dicho nada que valga la pena, nada que los catalogue como opositores. En cambio, ustedes brinquen aquí el alambre, vean ustedes ahorita el enorme conflicto electoral que hay en Estados Unidos y vean cómo se conducen unos y otros. Fíjense nada más, hasta ahorita los demócratas han sido más groseros, ¿sí?, que los republicanos, y eso llama poderosamente la atención, porque se supondría que los republicanos son los duros. Y fíjense que aquí les están haciendo un fraude sensacional y sin embargo no han perdido la compostura y no se han puesto precisamente a hacer tantas cosas e incluso a llamar un golpe de estado ni nada por el estilo, ni a llamar a los ejércitos como algunos. Incluso sí lo han hecho algunos, pero son los menos. Aquí en México ha habido gente increíblemente corrupta que ha hablado en contra de esta situación y dices, ¿con qué ojos? Bueno, son situaciones, damas y caballeros. Gracias por estar aquí. Nos vemos al rato en de caricatura. Gracias. Esto ha sido nuestro análisis y nuestra visión de esto que es el segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto vamos a ver si tenemos algún comentario precisamente la gente que nos está viendo aquí. Por lo pronto dice la doctora Dulce Velázquez, dice Trini, guau, audio. Espero que, según yo, estábamos al pie del cañón, pero bueno, en fin, un saludo para todos ustedes, que espero que estén muy bien. Vamos a ver qué dice acá, en este caso, nuestra gente acá, vamos a ver dónde andan, vamos a ver dónde están, en el Facebook, ¿no? Aquí tenemos nuestra gente que nos está viendo en este momento. Vamos a ver aquí entre esta, bueno, no aparece, o sí aparece, oh cielos, ¿no? No, aquí no está. Vamos a ver acá, aquí no están, acá sí están, dice acá. Bueno, vamos a ver aquí en esta, ¿cómo se llama?
me oyo aquí, bueno, no lo encuentro, la verdad sea dicha, bueno, no lo encuentro aquí en este caso, es que estoy en otro lado, ¿no? Ahora sí, aquí está, bueno, a ver si lo tenemos. Así que un saludo para todos ustedes, espero que estén muy bien, guapos siempre, y esta ha sido nuestra transmisión de este momento. Bueno, aquí estamos al pie del cañón. Gracias, nos vemos al rato, pórtense bien. Aquí está, dice doctora Dulce Velázquez, dice, en YouTube no se escucha, manifiéstense en las redes sociales, YouTube, jajaja. Dice aquí, sí, bueno, así están las cosas. Saludos a todos ustedes, gracias, nos vemos al rato, pórtense bien, nos vemos al rato, sí pueden. Gracias. Esto fue todo en esta ocasión, damas y caballeros. Este fue precisamente el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias a todos ustedes por la fineza de su atención. Hasta la próxima.